Y si todo lo que experimentamos, absolutamente todo, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, no fuera más que una manifestación de la conciencia misma? Esta es la idea, tan provocadora como fascinante, que vamos a explorar hoy, sumergiéndonos en el trabajo del increíble neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg. Así que prepárense, porque su visión nos invita a repensar la realidad de una manera, bueno, completamente radical. A ver, esta pregunta es el punto de partida que lo cambia todo. Greenberg nos sugiere que esa silla en la que quizá alguien esté sentado ahora mismo o la pantalla que se está mirando no son objetos sólidos en sí mismos, sino patrones de energía increíblemente complejos. Nuestro cerebro, en esta visión, actúa como un decodificador, traduciendo este mar de información en la realidad tangible que vivimos a cada instante. Y aquí está el meollo del asunto. No somos meros espectadores de un universo que está allá afuera. Según Greenberg, somos participantes activos en su creación. Es la interacción entre nuestro campo neuronal, ya veremos qué es eso, y un campo de energía que lo permea todo, lo que da origen a la experiencia misma de existir. Pero, a ver, ¿cómo ocurre exactamente esta creación de la realidad? Greenberg no se quedó en la pura filosofía, desarrolló toda una teoría científica para explicarlo. Y el concepto central, la piedra angular de todo su trabajo, es una idea que él llamó sintergía. Es, en sus propias palabras, el código que organiza el universo. Así que vamos a descifrarlo. La sintergia, en esencia, es una medida del orden y de la densidad de la información. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia entre un montón de ladrillos tirados al azar y una casa bien construida. Pues bien, la casa tiene una alta sintergia. Es una estructura compleja, coherente, organizada. Greenberg argumenta que tanto nuestro cerebro como el propio tejido del espacio-tiempo pueden tener diferentes niveles de esta sintergia. Y claro, esto tiene consecuencias directas en cómo experimentamos el mundo. Como vemos aquí, un cerebro con alta sintergia procesa la realidad de una forma unificada y coherente. Es tener la capacidad de ver el bosque completo, no solo los árboles por separado. Por el contrario, un cerebro con baja sintergia percibe una realidad mucho más fragmentada, más caótica, con menos conexión entre sus partes. Entonces, si el universo es un campo de información, ¿cuál es el papel de nuestro cerebro en todo esto? Aquí es donde la teoría se pone todavía más fascinante. Greenberg no veía el cerebro como una simple máquina biológica que procesa datos. No, para él era algo mucho más dinámico, una especie de antena viva, capaz de sintonizar y de interactuar con la estructura misma del cosmos. Greenberg describe este proceso casi como una danza en dos pasos. Primero, la increíble actividad eléctrica de nuestras neuronas no se queda contenida en el cráneo. Genera lo que él llamó un campo neuronal, que se extiende a nuestro alrededor. Luego, este campo personal interactúa con el campo sintérgico del espacio, y de esa resonancia, de ese encuentro, emerge la realidad que percibimos. Y esta metáfora del propio Greenberg lo ilustra de una forma brillante. Un aumento en la sintergencia de nuestro cerebro es como aumentar la potencia de esa linterna. De repente, podemos empezar a percibir conexiones, patrones y energías que siempre estuvieron ahí, pero que simplemente permanecían en la oscuridad para una conciencia menos potente. Greenberg también usa la analogía de los superconductores. Cuando un metal se enfría a temperaturas extremas, su resistencia eléctrica desaparece por completo, se vuelve cero. De una forma parecida, un cerebro en un estado de alta sintergia elimina la resistencia mental, o sea, el ruido, los pensamientos dispersos, permitiendo que la percepción de la realidad fluya de una manera directa y transparente. Bien, si nuestro cerebro interactúa directamente con el universo, ¿qué significa eso para la vida diaria? Las implicaciones son profundísimas y van mucho más allá de la neurociencia. Nos obliga a reconsiderar nuestra relación con los demás y con el cosmos entero. Estamos entrando en el territorio del campo unificado, un lugar donde las divisiones empiezan a desvanecerse. Este es, digamos, el estado cumbre que describe la teoría, la conciencia de unidad. En este nivel de altísima sintergia, la frontera que parece tan real entre el yo y el mundo se disuelve. La sensación de ser un individuo separado se desvanece y en su lugar emerge una experiencia de conexión directa con el tejido fundamental del universo. Ya no hay observador y observado, solo un campo unificado de conciencia. Y ojo, que esto no es solo una idea abstracta, se manifiesta de formas muy concretas. En su laboratorio, por ejemplo, Greenberg observó cómo los patrones cerebrales de dos personas en una conversación profunda llegaban a sincronizarse como si sus cerebros estuvieran bailando al mismo ritmo. Y también explica esas coincidencias significativas, la sincronicidad, que a veces desafían toda lógica.
Un ejemplo clásico es el de un paciente del psicólogo Carl Jung. Estaba describiendo un sueño sobre un escarabajo dorado. Y en ese preciso instante, un escarabajo real de ese mismo tipo golpeó la ventana del consultorio. Desde la perspectiva de Greenberg, esto no es simple azar, para nada. Es la manifestación de una conciencia que, en un estado de alta sintergia, resuena con el campo de información del universo y provoca que estos eventos significativos se manifiesten en la realidad. Pero este principio de organización no se limita a nuestra conciencia individual. Greenberg dio un paso más allá y lo aplicó a la escala más grande que podamos imaginar. Propuso que la evolución misma, desde el origen del universo hasta hoy, no es un proceso al azar, sino que está impulsada por esta misma fuerza, un impulso inherente hacia la unidad y hacia una mayor sintergia. Si lo pensamos, desde el Big Bang, el universo ha seguido una dirección muy clara. Un impulso hacia una mayor organización y concentración de información. Cada paso, de las partículas a los átomos, de las células a los seres humanos, representa un salto de sintergia, creando estructuras cada vez más complejas y, por lo tanto, más conscientes. Y aquí es donde la idea alcanza una escala cósmica. Greenberg llegó a sugerir que nuestro cerebro es, en efecto, un modelo a escala del universo. Cada persona sería un pequeño reflejo del todo, un microcosmos que contiene la información del cosmos en una forma compacta y que está caminando, pensando y sintiendo en el mundo. Bien, hemos visto cómo la conciencia percibe e interactúa con el universo. Pero la teoría de Greenberg nos guarda una última sorpresa, una conclusión que es, sin duda, la más revolucionaria y misteriosa de todas. Esto nos lleva al misterio final, la idea de que la conciencia no es solo pasiva, sino que es una fuerza activa en el universo. Greenberg postuló que un cerebro en un estado de máxima sintergia podría literalmente alterar las constantes físicas a su alrededor. Él propuso experimentos para medir si un meditador avanzado podría afectar la frecuencia de un láser, la gravedad o incluso el paso del tiempo medido con relojes atómicos. O sea, la conciencia no solo percibe, sino que modifica la realidad. Y así, toda la teoría nos deja con esta pregunta fundamental. Si la realidad que conocemos es una alteración de un campo de energía fundamental, ¿qué fuerza o qué conciencia provocó la primera vibración? La respuesta, según la visión de Greenberg, quizá no se encuentra en telescopios o en ecuaciones, sino mirando hacia adentro, en la expansión de nuestra propia conciencia, hasta que pueda reconocerse a sí misma en la unidad del universo.